Juan Pablo II, cruzando el umbral de la esperanza. 20. Érase una vez el comunismo. Pregunta. Dios parece callar, el silencio de Dios del que algunos han hablado y hablan, pero en realidad no cesa de actuar. Eso afirman los que en los acontecimientos humanos descubre la realización del enigmático plan de la providencia. Ateniéndonos a acontecimientos recientes, usted, Santidad, ha insistido a menudo en una convicción suya. Recuerdo, por ejemplo, sus palabras en los países bálticos, su primera visita a territorios exsoviéticos en el otoño de 1993. En la caída del marxismo ateo se puede descubrir el digitus Dei, el dedo de Dios. Ha aludido con frecuencia a un misterio, incluso a un milagro, al hablar de este colapso después de 70 años de un poder que parecía que iba a durar siglos. Respuesta. Cristo dice: mi Padre obra siempre y yo también obro. ¿A qué se refieren estas palabras? La unión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el elemento constitutivo esencial de la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado. Pero cuando Jesús habla del Padre, que obra siempre, no pretende aludir directamente a la eternidad. Habla del hecho de que Dios obra en el mundo. El cristianismo no es solamente una religión del conocimiento, de la contemplación, es una religión de la acción de Dios y de la acción del hombre. El gran maestro de la vida mística y de la contemplación, San Juan de la Cruz, al que ya citamos, ha escrito: a la tarde de la vida seremos examinados en el amor. Jesús ha expresado esta misma verdad del modo más sencillo en el discurso sobre el juicio final referido por San Mateo en su Evangelio. ¿Se puede hablar de silencio de Dios? Y, si así fuera, ¿cómo interpretar este silencio? Sí, en cierto sentido Dios calla, porque ya lo ha revelado todo. Habló en los tiempos antiguos por medio de los profetas y últimamente por medio del Hijo. En él ha dicho todo cuanto tenía que decir. El mismo San Juan de la Cruz afirma que Cristo es como abundante mina con muchos senos de oro, que por más que ahonden nunca les hallan fin ni término, antes van en cada seno, hallando nuevas venas de nuevas riquezas acá y allá. Es necesario, pues, volver a escuchar la voz de Dios que habla en la historia del hombre, y si esta palabra no se oye, puede ser porque el oído interior no se abre a ella. En ese sentido hablaba Cristo de los que viendo no ven y oyendo no oyen, mientras que tener experiencia de Dios está siempre al alcance de todo hombre, el cual puede acceder en él, en Jesucristo y en virtud del Espíritu Santo. Hoy, a pesar de las apariencias, son muchos los que encuentran el camino para esa experiencia del Dios que obra. Es esta la gran experiencia de nuestros tiempos, especialmente la de las jóvenes generaciones. ¿Qué otra interpretación podría darse, no sólo de todas las asociaciones, sino de todos los movimientos que han florecido en la Iglesia? ¿Qué otra cosa son sino la palabra de Dios que ha sido oída y acogida? ¿Y qué otra cosa es la experiencia de la reunión de Denver, sino la voz de Dios que ha sido oída por los jóvenes, y en un contexto en el que, humanamente hablando, no se veía posibilidad alguna de éxito, y también porque se estaba haciendo mucho para impedir que esta palabra se oyera? Esta escucha, este conocimiento, es el origen de la acción. De ahí nace el movimiento del pensamiento, el movimiento del corazón, el movimiento de la voluntad. Dije una vez a los representantes de los movimientos apostólicos que la Iglesia misma es, en primer lugar, un movimiento, una misión. Es la misión que se inicia en Dios Padre y que, mediante el Hijo en el Espíritu Santo, alcanza siempre de nuevo la humanidad y la modela de manera nueva. Sí, el cristianismo es una gran acción de Dios. La acción de la palabra se transforma en la acción de los sacramentos. ¿Qué otra cosa son los sacramentos, todos, sino la acción de Cristo en el Espíritu Santo? Cuando la Iglesia bautiza, es Cristo quien bautiza,
Cuando la Iglesia absuelve, es Cristo quien absuelve. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, es Cristo quien la celebra. Esto es mi cuerpo. Y así en todos. Todos los sacramentos son una acción de Cristo, la acción de Dios en Cristo. Por lo tanto, es verdaderamente difícil hablar del silencio de Dios. Se debe más bien hablar de la voluntad de sofocar la voz de Dios. Sí, este deseo de sofocar la voz de Dios está bastante bien programado. Muchos hacen cualquier cosa para que no se oiga su voz y se oiga solamente la voz del hombre, que no tiene nada que ofrecer que no sea terreno. Y a veces tal oferta lleva consigo la destrucción en proporciones cósmicas. ¿No es esta la trágica historia de nuestro siglo? En su pregunta asegura usted que la acción de Dios se ha hecho casi visible en la historia de nuestro siglo con la caída del comunismo. Pero conviene evitar una simplificación excesiva. Lo que llamamos comunismo tiene su historia. Es la historia de la protesta frente a la injusticia, como he recordado en la encíclica Laborem Exercens, una protesta del amplio mundo de los hombres del trabajo que se convirtió en una ideología. Pero esa protesta se convirtió también en parte del magisterio de la Iglesia. Baste recordar la Rerum Novarum al final del siglo pasado. Añadamos que el magisterio no se limitó a la protesta, sino que lanzó una clarividente mirada hacia el futuro. León XIII fue quien predijo en cierto sentido la caída del comunismo, una caída que costaría cara a la humanidad y a Europa, porque la medicina, escribía él en su encíclica de 1891, podría demostrar ser más peligrosa que la enfermedad misma. Esto decía el Papa con la seriedad y la notoriedad propias de la Iglesia docente. ¿Y qué decir de los 3 niños portugueses de Fátima que, de improviso, en vísperas del estallido de la Revolución de Octubre, oyeron «Rusia se convertirá» y al final mi corazón triunfará? No pudieron ser ellos quienes inventaron tales predicciones. No sabían historia ni geografía y sabían aún menos de los movimientos sociales y de la evolución de las ideologías. Y sin embargo, ha sucedido exactamente cuanto habían anunciado. Quizá también por eso el Papa fue llamado de un país lejano. Quizá por eso hacía falta que tuviera lugar el atentado en la plaza de San Pedro precisamente el 13 de mayo de 1981, aniversario de la primera aparición de Fátima, para que todo esto se hiciera más transparente y comprensible, para que la voz de Dios que habla en la historia del hombre mediante los signos de los tiempos pudiera ser más fácilmente oída y comprendida. Esto es, pues, el Padre, que obra constantemente, y esto es el Hijo, que también obra, y esto es el invisible Espíritu Santo, que es amor, y como amor es incesante acción, creadora, salvífica, santificante y vivificante. Sería, por tanto, sencillísimo decir que ha sido la divina providencia la que ha hecho caer el comunismo. El comunismo como sistema, en cierto sentido, se ha caído solo. Se ha caído como consecuencia de sus propios errores y abusos. Ha demostrado ser una medicina más dañina que la enfermedad misma. No ha llevado a cabo una verdadera reforma social, a pesar de haberse convertido para todo el mundo en una poderosa amenaza y en un reto. Pero se ha caído solo, por su propia debilidad interna. Mi Padre obra siempre, y yo también obro. La caída del comunismo abre ante nosotros un panorama retrospectivo sobre el típico modo de pensar y de actuar de la civilización moderna, especialmente la europea, que ha dado origen al comunismo. Esta es una civilización que, junto a indudables logros en muchos campos, ha cometido también una gran cantidad de errores y de abusos contra el hombre, explotándolo de innumerables modos. Una civilización que siempre se reviste de estructuras de fuerza y de prepotencia, sea política, sea cultural, especialmente con los medios de comunicación social, para imponer a la humanidad entera tales errores y abusos. ¿De qué otro modo explicar sino la creciente diferencia entre el rico norte y el sur cada vez más pobre? ¿Quién es el responsable? El responsable es el hombre. Son los hombres, las ideologías, los sistemas filosóficos. Diría que el responsable es la lucha contra Dios,
la sistemática eliminación de cuanto hay de cristiano, una lucha que en gran medida domina desde hace 3 siglos el pensamiento y la vida de Occidente. El colectivismo marxista no es más que una versión empeorada de este programa. Se puede decir que hoy semejante programa se está manifestando en toda su peligrosidad y al mismo tiempo con toda su debilidad. Dios, en cambio, es fiel a su alianza que selló con la humanidad en Jesucristo. No puede ya volverse atrás, habiendo decidido de una vez por todas que el destino del hombre es la vida eterna y el reino de los cielos. ¿Cederá el hombre al amor de Dios? ¿Reconocerá su trágico error? ¿Cederá el príncipe de las tinieblas, que es padre de la mentira, que continuamente acusa a los hijos de los hombres, como en otro tiempo acusó a Job? Probablemente no cederá, pero quizá sus argumentos pierdan fuerza, quizá la humanidad se vaya haciendo poco a poco más sencilla, vaya abriendo de nuevo los oídos para escuchar la palabra con la que Dios lo ha dicho todo al hombre. Y en esto no habrá nada de humillante. El hombre puede aprender de sus propios errores. También la humanidad puede hacerlo, en cuanto Dios la conduzca a lo largo de los tortuosos caminos de su historia. Y Dios no cesa de obrar de este modo. Su obra esencial seguirá siendo siempre la cruz y la resurrección de Cristo. Esta es la palabra definitiva de la verdad y del amor. Esta es también la incesante fuente de la acción de Dios en los sacramentos, como lo es en otras vías sólo conocidas por Él. Es una acción que pasa a través del corazón del hombre y a través de la historia de la humanidad. 21. ¿Solo Roma tiene razón? Pregunta. Volvamos a estos 3 niveles de la fe católica, unidos entre sí de modo inseparable y de los que hablamos en la 4ª pregunta. Entre estas realidades ya señalamos a Dios y a Jesucristo. Ahora es el momento de llegar a la Iglesia. Se ha comprobado que la mayoría de las personas, incluso en Occidente, creen en Dios, o al menos en algún Dios. El ateísmo motivado o declarado ha sido siempre, y parece serlo todavía, un asunto de élite, de intelectuales. En cuanto a creer que ese Dios se haya encarnado en Jesús, o al menos manifestado de algún modo singular, también lo creen muchos. Pero, ¿y en la Iglesia? ¿En la Iglesia católica en concreto? Muchos parecen hoy rebelarse ante la pretensión de que sólo en ella haya salvación. Aunque sean cristianos, a veces incluso católicos, son muchos los que se preguntan ¿por qué, entre todas las iglesias cristianas, tiene que ser la católica la única en poseer y enseñar la plenitud del Evangelio? Respuesta. Aquí, en primer lugar, hay que explicar cuál es la doctrina sobre la salvación y sobre la mediación de la salvación que siempre proviene de Dios. Uno solo es Dios, y uno solo también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. En ningún otro nombre hay salvación. Por eso es verdad revelada que la salvación está sola y exclusivamente en Cristo. De esta salvación la Iglesia, en cuanto cuerpo de Cristo, es un simple instrumento. En las primeras palabras de la Lumen Gentium, la Constitución Conciliar sobre la Iglesia, leemos: la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo género humano. Como pueblo de Dios, la Iglesia es, pues, al mismo tiempo, cuerpo de Cristo. El último concilio explicó con toda profundidad el misterio de la Iglesia. El Hijo de Dios, uniendo consigo la naturaleza humana y venciendo la muerte con su muerte y resurrección, redimió al hombre y lo transformó en una nueva criatura. Al comunicar su espíritu, hace que sus hermanos, llamados de entre todas las gentes, constituyan su cuerpo místico. Por eso, según la expresión de San Cipriano, la Iglesia universal se presenta como un pueblo unido bajo la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta vida, que es la vida de Dios y la vida en Dios, es la realización de la salvación. El hombre se salva en la Iglesia en cuanto que es introducido en el misterio trinitario de Dios, es decir, en el misterio de la íntima vida divina,
No se debe entender eso deteniéndose exclusivamente en el aspecto visible de la Iglesia. La Iglesia es más bien un organismo. Esto es lo que expresó San Pablo en su genial intuición del cuerpo de Cristo. Así, todos nosotros nos convertimos en miembros de ese cuerpo e individualmente somos miembros los unos de los otros. También en la estructura del cuerpo místico existe una diversidad de miembros y de oficios. Uno es el Espíritu, el cual, para la utilidad de la Iglesia, distribuye la variedad de sus dones con una magnificencia proporcionada a su riqueza y a la necesidad de los ministerios. Así pues, el concilio está lejos de proclamar ningún tipo de eclesiocentrismo. El magisterio conciliar es cristocéntrico en todos sus aspectos y por eso está profundamente enraizado en el ministerio trinitario. En el centro de la Iglesia se encuentra siempre a Cristo y a su sacrificio, celebrado, en cierto sentido, sobre el altar de toda la creación, sobre el altar del mundo. Cristo es engendrado antes que toda criatura. Mediante su resurrección, también es el primogénito de los que resucitan de entre los muertos. En torno a su sacrificio redentor se reúne toda la creación que está madurando sus eternos destinos en Dios. Si tal maduración se obra en el dolor, ésta, sin embargo, llena de esperanza, como enseña San Pablo en la carta a los Romanos. En Cristo la Iglesia es católica, es decir, universal, y no puede ser de otro modo. En todas las naciones de la tierra está enraizado un único pueblo de Dios, puesto que de en medio de todas las estirpes, este pueblo reúne a los ciudadanos de su reino, no terreno, sino celestial. Todos los fieles dispersos por el mundo se comunican con los demás en el Espíritu Santo, y así, quien habita en Roma sabe que los habitantes de la India son miembros suyos. Leemos en el mismo documento uno de los más importantes del Vaticano II. En virtud de esta catolicidad, cada una de estas partes aporta sus propios dones a las otras partes y a toda la Iglesia. De este modo, el todo y cada una de las partes quedan reforzadas, comunicándose cada una con las otras y obrando concordemente para la plenitud de la unidad. En Cristo la Iglesia es, en muchos sentidos, una comunión. Su carácter de comunión la hace semejante a la divina comunión trinitaria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias a esa comunión, la Iglesia es instrumento de la salvación del hombre. Lleva en sí el misterio del sacrificio redentor y del que continuamente se enriquece. Mediante la propia sangre derramada, Jesucristo no cesa de entrar en el santuario de Dios después de haber obrado una redención eterna. Así pues, Cristo es el verdadero autor de la salvación de la humanidad. La Iglesia lo es en tanto en cuanto actúa por Cristo y en Cristo. El concilio enseña: el solo Cristo presente en medio de todos nosotros en su cuerpo, que es la Iglesia, es el mediador y camino de la salvación, y él mismo, inculcando expresamente la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como por una puerta. Por eso no pueden salvarse aquellos hombres que, no ignorando que la Iglesia católica ha sido de Dios por medio de Jesucristo, fundada como necesaria, no quieran entrar en ella o en ella perseverar. Aquí se inicia la exposición de la enseñanza conciliar sobre la Iglesia como autora de la salvación de Cristo. Están plenamente incorporados en la sociedad de la Iglesia aquellos que, poseyendo el Espíritu de Cristo, aceptan integralmente su organización y todos los medios de salvación en ella establecidos, y en su cuerpo visible están unidos a Cristo, que la dirige mediante el sumo pontífice y los obispos, por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del régimen eclesiástico y de la comunión. No se salva, sin embargo, aunque esté incorporado a la Iglesia, el que, no perseverando en la caridad, permanece en el seno de la Iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. No olviden todos los hijos de la Iglesia que su privilegiada condición no se debe a sus méritos,
sino a una especial gracia de Cristo, por la que si no corresponden con el pensamiento, con las palabras y con las obras, no solo no se salvarán, sino que serán más severamente juzgados. Pienso que estas palabras del concilio explican plenamente la dificultad que expresaba su pregunta, aclaran de qué modo la Iglesia es necesaria para la salvación. El concilio habla de pertenecer a la Iglesia para los cristianos y de ordenación a la Iglesia para los no cristianos que creen en Dios, para los hombres de buena voluntad. Para la salvación, estas dos dimensiones son importantes y cada una de ellas posee varios grados. Los hombres se salvan mediante la Iglesia, se salvan en la Iglesia, pero siempre se salvan gracias a Cristo. Ámbito de salvación puede ser también, además de la formal pertenencia, otras formas de ordenación. Pablo VI expone la misma doctrina en su primera encíclica, Ecclesiam Suam, cuando habla de los varios círculos del diálogo de la salvación, que son los mismos que señala el concilio como ámbitos de pertenencia y de ordenación a la Iglesia. Tal es el sentido genuino de la conocida afirmación: fuera de la Iglesia no hay salvación. Es difícil no admitir que toda esta doctrina es extremadamente abierta. No puede ser tachada de exclusivismo eclesiológico. Los que se rebelan contra las presuntas pretensiones de la Iglesia católica probablemente no conocen como deberían esta enseñanza. La Iglesia católica se alegra cuando otras comunidades cristianas anuncian con ella el Evangelio, sabiendo que la plenitud de los medios de salvación le han sido confiados a ella. En este contexto debe ser entendido el subsistit de la enseñanza conciliar. La Iglesia, precisamente como católica que es, está abierta al diálogo con todos los otros cristianos, con los seguidores de religiones no cristianas y también con los hombres de buena voluntad, como acostumbraban a decir Juan XXIII y Pablo VI. ¿Qué significa hombre de buena voluntad? Lo explica de modo profundo y convincente la misma Lumen Gentium. La Iglesia quiere anunciar el Evangelio junto con los confesores de Cristo. Quiere señalar a todos el camino de la eterna salvación, los principios de la vida en espíritu y verdad. Permítame que me refiera a los años de mi primera juventud. Recuerdo que un día mi padre me dio un libro de oraciones en el que se encontraba la oración al Espíritu Santo. Me dijo que la rezara cada día. Por eso, desde aquel momento procuro hacerlo. Entonces comprendí por primera vez qué significaban las palabras de Cristo a la samaritana sobre los verdaderos adoradores de Dios, sobre los que lo adoran en espíritu y verdad. Después, en mi camino hubo muchas etapas. Antes de entrar en el seminario, me encontré a un laico llamado Jan Tiarnowski, que era un verdadero místico. Aquel hombre, que considero un santo, me dio a conocer a los grandes místicos españoles, especialmente a San Juan de la Cruz. Aún antes de entrar en el seminario clandestino, leía las obras de aquel místico, en particular las poesías. Para poderlo leer en el original, estudié la lengua española. Aquella fue una etapa muy importante de mi vida. Pienso, sin embargo, que aquí tuvieron un especial papel las palabras de mi padre, porque me orientaron a que fuera un verdadero adorador de Dios. Me orientaron a que procurara pertenecer a sus verdaderos adoradores, aquellos que le adoran en espíritu y verdad. Encontré la Iglesia como comunidad de salvación. En esta Iglesia encontré mi puesto y mi vocación. Gradualmente comprendí el significado de la redención obrada por Cristo y, en consecuencia, el significado de los sacramentos, en particular de la Santa Misa. Comprendí a qué precio hemos sido redimidos, y todo esto me introdujo aún más profundamente en el misterio de la Iglesia que, en cuanto misterio, tiene una dimensión invisible. Lo ha recordado el Concilio. Este misterio es más grande que la sola estructura visible de la Iglesia y su organización. Estructura y organización sirven al misterio. La Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, penetra en todos y a todos comprende. Sus dimensiones espirituales místicas son mucho mayores de cuanto puedan demostrar todas las estadísticas sociológicas.
22. A la búsqueda de la unidad perdida. Pregunta. Hay una pregunta que surge espontánea después de su respuesta anterior. Junto a indudables resultados positivos en el diálogo ecuménico, el esfuerzo por la reunificación de los cristianos conforme a la oración del Padre del mismo Cristo, no parece haberse ahorrado desilusiones. El ejemplo más reciente es el de algunas decisiones de la Iglesia anglicana que reabren un abismo precisamente allí donde se esperaba estar más cerca de la reunificación. Santidad, ¿cuáles son sobre este decisivo tema sus impresiones y sus esperanzas? Respuesta. Antes de hablar de desilusiones, es oportuno detenerse en la iniciativa del Concilio Vaticano II de reactualizar la vía ecuménica en la historia de la Iglesia. Esta vía me es muy querida. Provengo de una nación que, teniendo fama de ser sobre todo católica, tiene también enraizadas tradiciones ecuménicas. A lo largo de los siglos de su milenaria historia, Polonia ha vivido la experiencia de ser un estado de muchas nacionalidades y de muchas confesiones cristianas, y no solo cristianas. Tales tradiciones hicieron y hacen que un aspecto positivo de la mentalidad de los polacos sea la tolerancia y la apertura hacia la gente que piensa de modo distinto, que habla otras lenguas, que cree, reza o celebra los mismos misterios de la fe de modo diferente. La historia de Polonia ha estado penetrada también por concretas iniciativas de unificación. La Unión de Brest en 1596 marcó el inicio de la historia de la Iglesia Oriental, que hoy se llama católica, de rito bizantino ucraniano, pero que entonces era en primer lugar la Iglesia de la población rusa y bielorrusa. Esto quiere ser una especie de introducción a la respuesta sobre las opiniones de algunos respecto a las desilusiones provocadas por el diálogo ecuménico. Yo pienso que más fuerte que esas desilusiones es el hecho mismo de haber emprendido con renovado empeño la vía que debe llevar a todos los cristianos hacia la unidad. Al acercarnos al término del segundo milenio, los cristianos han advertido con mayor viveza que las divisiones que existen entre ellos son contrarias a la oración de Cristo en el cenáculo. Padre, haz que todos sean una sola cosa, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado. Los cristianos de las distintas confesiones y comunidades han podido constatar lo verdaderas que son estas palabras, especialmente a través de la actividad misionera, que en los tiempos recientes ha sido muy bien comprendida tanto por parte de la Iglesia Católica, como he apuntado antes, como por las varias iglesias y comunidades protestantes. Las poblaciones a las que los misioneros se dirigen anunciando a Cristo y su Evangelio, predicando ideales de fraternidad y de unidad, no pueden evitar el hacer preguntas sobre su unidad. Es necesario saber cuál de estas iglesias o comunidades es la de Cristo, puesto que Él no fundó más que una iglesia, la única que puede salvar en su nombre. Así pues, las experiencias relacionadas con la actividad misionera han dado inicio, en cierto sentido, al movimiento ecuménico, en el sentido actual de la palabra. El Papa Juan XXIII, que, movido por Dios, abrió el concilio, acostumbraba a decir que lo que nos divide como confesores de Cristo es mucho menos de cuanto nos une. En esta afirmación está contenida la esencia misma del pensamiento ecuménico. El Concilio Vaticano II ha ido en la misma dirección, como indican los ya citados pasajes de la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, a los cuales hay que añadir el decreto sobre el ecumenismo, Unitatis Reintegratio, y la declaración sobre la libertad religiosa, Dignitatis Humanae, extremadamente importante desde el punto de vista ecuménico. Lo que nos une es más grande de cuanto nos divide. Los documentos conciliares dan forma más concreta a esta fundamental intuición de Juan XXIII. Todos creemos en el mismo Cristo, y esa fe es esencialmente el patrimonio heredado de la enseñanza de los 7 primeros concilios ecuménicos anteriores al año 1000. Existen, por tanto,
las bases para un diálogo, para la ampliación del espacio de la unidad, que debe caminar parejo con la superación de las divisiones, en gran medida consecuencia de la convicción de poseer en exclusiva la verdad. Las divisiones son ciertamente contrarias a cuanto había establecido Cristo. No es posible imaginar que esta Iglesia, instituida por Él sobre el fundamento de los apóstoles y de Pedro, no sea una. Se puede, en cambio, comprender cómo en el curso de los siglos, en contacto con situaciones culturales y políticas distintas, los creyentes hayan podido interpretar con distintos acentos el mismo mensaje que proviene de Cristo. Estos diversos modos de entender y de practicar la fe en Cristo pueden, en ciertos casos, ser complementarios. No tienen por qué excluirse necesariamente entre sí. Hace falta buena voluntad para comprobar todo aquello en lo que las varias interpretaciones y prácticas de la fe se pueden recíprocamente compenetrar e integrar. Hay también que determinar en qué punto se sitúa la frontera de la división real, más allá de la cual la fe quedaría comprometida. Es legítimo afirmar que entre la Iglesia católica y la ortodoxa la diferencia no es muy profunda. En cuanto a las iglesias y comunidades provenientes de la Reforma, es en cambio obligado reconocer que la diferencia está mucho más acentuada porque se violaron algunos elementos fundamentales establecidos por Cristo. Al mismo tiempo, se debe también advertir que las dificultades de naturaleza psicológica e histórica son a veces mayores en las iglesias ortodoxas que en algunas de las comunidades nacidas de la Reforma. Por eso son tan importantes los contactos personales. Me convenzo de eso cada vez que me encuentro con los representantes de estas iglesias, sea en Roma, sea durante las visitas que realizo por las diversas partes del mundo. Ya el hecho mismo de podernos reunir para hacer oración juntos es muy significativo, cosa absolutamente impensable hace unas decenas de años. A este propósito es difícil no mencionar algunas de las visitas que tuvieron particular relieve desde el punto de vista ecuménico, como por ejemplo en Gran Bretaña y en los países escandinavos. En general, se puede observar que las dificultades subjetivas son mayores allí donde la división tuvo su comienzo. Así, se dejan sentir más, tratándose del protestantismo en Alemania y en Suiza que, por ejemplo, en Norteamérica o en África. Nunca olvidaré aquella frase dicha durante el encuentro ecuménico de los representantes de las comunidades protestantes del Camerún. Sabemos que estamos divididos, pero no sabemos por qué. En Europa la cuestión se presenta de un modo ciertamente distinto. A pesar de eso, se podrían citar muchos testimonios que atestiguan el gran aumento del deseo y de la búsqueda de unidad de los cristianos. Es evidente que no pueda dejar de haber desilusiones, a las que usted se refería en personas y en ambientes que convenían de modo demasiado fácil y, digamos también, demasiado superficial el problema de la unidad de los cristianos. Había muchas personas entusiastas, movidas por un gran optimismo, que estaban dispuestas a creer que el Concilio Vaticano II ponía ya fin al problema. El concilio, en cambio, solamente abrió el camino de la unidad. Lo abrió comprometiendo en ese camino, en primer lugar, a la misma Iglesia católica, pero el camino mismo es un proceso que debe hacerse gradualmente a través de obstáculos, de naturaleza tanto doctrinal como cultural y social, que se han ido acumulando en el curso de los siglos. Hace falta, por tanto, por decirlo así, desembarazarse de los estereotipos, de los hábitos, y es necesario, sobre todo, descubrir la unidad que de hecho ya existe. Es mucho lo que ya se ha avanzado en este camino. El diálogo ecuménico en varios niveles se encuentra en pleno desarrollo y está consiguiendo muchos frutos concretos. Numerosas comisiones teológicas están trabajando conjuntamente. Quien siga de cerca estos problemas no puede dejar de advertir un evidente soplo del Espíritu Santo. Nadie, sin embargo, se engaña pensando que el camino hacia la unidad va a ser breve o que en él no vaya a haber obstáculos. Hace falta, sobre todo, rezar mucho,
empeñarse en la tarea de una profunda conversión que hay que llevar a cabo mediante la oración en común y en el trabajo conjunto en favor de la justicia, de la paz y de una actitud más cristiana en el orden temporal, en favor de todo lo que es coherentemente exigido por la misión de los confesores de Jesucristo en el mundo. En nuestro siglo en particular han tenido lugar hechos que están profundamente en contra de la verdad evangélica. Aludo sobre todo a las 2 guerras mundiales y a los campos de concentración y de exterminio. Paradójicamente, quizá estos mismos hechos pueden haber reforzado la conciencia ecuménica entre los cristianos divididos. Un papel especial ha tenido ciertamente a este respecto el exterminio de los judíos. Eso ha planteado al mismo tiempo ante la Iglesia y ante el cristianismo la cuestión de la relación entre la nueva y la antigua alianza. En el campo católico, el fruto de la reflexión sobre esta relación se ha dado en la Nostra Aetate, que tanto ha contribuido a madurar la conciencia de los hijos de Israel. Ya hemos hablado de eso. Ellos son nuestros hermanos mayores. Es una maduración que ha tenido lugar a través del diálogo, en especial el ecuménico. En la Iglesia Católica, este diálogo con los judíos tiene significativamente su centro en el Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que se ocupa al mismo tiempo del diálogo entre las varias comunidades cristianas. Si tomamos en consideración todo esto, es difícil no reconocer que la tarea ecuménica ha sido realizada con entusiasmo por la Iglesia Católica, la cual la ha asumido en toda su complejidad y la lleva a cabo día a día con gran seriedad. Naturalmente, la cuestión de la efectividad y la unidad no es y no puede ser fruto de esfuerzos solamente humanos. Naturalmente, la cuestión de la efectiva unidad no es y no puede ser fruto de esfuerzos solamente humanos. El verdadero protagonista sigue siendo el Espíritu Santo, al cual corresponderá decidir en qué momento el proceso de unidad estará suficientemente maduro, también desde el lado humano. ¿Cuándo sucederá esto? No es fácil preverlo. En todo caso, con ocasión del inicio del tercer milenio que se está aproximando, los cristianos han advertido que mientras el primer milenio ha sido el periodo de la Iglesia indivisa, el segundo ha llevado a Oriente y a Occidente a profundas divisiones que hoy es necesario recomponer. Es necesario que los próximos años nos encuentren al menos más unidos, más dispuestos a emprender el camino de esta unidad por la que Cristo rezó en la vigilia de su pasión. El valor de esta unidad es enorme. Se trata en algún sentido del futuro del mundo. Se trata del futuro del reino de Dios en el mundo. Las debilidades y prejuicios humanos no pueden destruir lo que es el plan de Dios para el mundo y la humanidad. Si sabemos valorar todo esto, podemos mirar el futuro con un cierto optimismo. Podemos tener confianza en que el que ha iniciado en nosotros la obra buena la llevará a su cumplimiento. Fin de A la búsqueda de la unidad perdida, de Cruzando el umbral de la esperanza, de Juan Pablo II.